Me parece muy bien el ambiente que se crea aquí. Es la Cuba que yo creo que todos queremos, ¿no? Una Cuba donde los símbolos estén ahí presentes, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, los héroes, nuestras convicciones, nuestros ideales, sin panfletos. Creo que algo me gustó. Es un debate abierto, es una conversación abierta previa al concierto. El concierto es como es como la parte festiva, por decirlo de alguna forma, sin quitar importancia, ¿no? Que tiene su papel porque bueno, uno expresa pensamiento a través de las canciones. Y como yo en mi caso personal soy un cantor de pueblo, yo canto y el público puede ser muy diverso, muy disímil y tener un montón de puntos de vista encontrados o desencontrados. Creo que es una oportunidad que en la medida que se pueda potenciar, que pueda venir mucha más gente que quizás piensa que es una peña rígida, fría, estática, que vengan y que participen de la peña. No tengo que correr, porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos, y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Gracias. El pasado viernes 7 de octubre volvimos a encontrarnos en la Casa de la Amistad, donde si no, para una nueva peña de la pupila afilada, con la presencia del doctor Jorge González, Popi, el jefe del grupo que buscó y encontró los restos de los combatientes de la guerrilla del Che caídos en Bolivia, el sociólogo Luis Emilio Aybar, quien nos habló sobre el Ministerio de Industria en tiempo de Ernesto Guevara, y la música de Tony Ávila. Fue como siempre un momento propicio para la celebración de la unidad, inspirados en la figura del guerrillero heroico. No demoraremos mucho en vernos el próximo primer viernes de noviembre. Por si no lo sabían, esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. En la pasada emisión les hablamos sobre el mensaje publicado en la revista La Jiribilla y firmado por centenares de nuestros artistas, científicos, profesionales, periodistas y educadores. Y muchos otros se han sumado en los últimos días, por más que los odiadores han intentado atacarlo y desacreditarlo de todas las maneras posibles. Gente deseosa de expresar su compromiso con la revolución, con Cuba, sobra, como es el caso del crítico de teatro Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Los ataques sobre ese mensaje y sus firmantes me han hecho leer en los últimos días los textos más insólitos, bochornosos y que me hacen sentir de verdad vergüenza ajena, entre acusaciones a viejos amigos o exigencias o reclamos que no tienen lugar. Los que hemos estampado de manera consciente nuestra firma al pie de ese documento, hemos dejado muy clara nuestra posición, que más allá de alguna desavenencia, de algún tecnicismo, lo que quiere señalar es que estamos hoy en esta isla con Cuba siempre y con el deseo de trabajar y pelear por siempre. ¡Viva Cuba Libre! El compromiso con Cuba, el echar la suerte aquí, de sufrir los pesares del pueblo codo a codo, es algo que legitima cualquier postura política. Los que empujan con la certeza de que no se darán golpes, los que asusan al pueblo, los que incitan a una violencia de la que ellos no serán víctimas y que lo hacen a segura distancia, no pueden inspirar simpatía ni respeto. Pueden adornar su discurso con cualquier argucia teórica, con frases manidas o tratando de volver a poner de moda el SOS Cuba o el apelativo de Estado fallido. La verdad es muy sencilla. El cubano no cree en cobardes. Cuba es un Estado fallido. Y es importante ya romper con esto, acabar con esto. Calle, caballero.
Calle. La calle es el único camino para acabar con este calvario. Claro está, una cosa es con guitarra y otra muy distinta, con violín. Si un ciudadano X hace en Estados Unidos lo mismo a lo que llaman aquí, los agitadores dirán que allá las instituciones son sagradas. E incluso llamarán a X, al ciudadano hipotético, un delincuente. Porque cuando se vive en democracia, ya no hay que luchar por la democracia. Tranquilitos, ¿ok? De ese evidente doble estándar que nos regalan nuestros vecinos norteños, nos habla Gabriela Fernández, en La Mira. Las imágenes hablan por sí solas. El pueblo de Cuba está nuevamente en la calle. Y lo sé porque vemos las imágenes a través de las redes sociales. Por eso, quiero que ese pueblo sepa que yo, como su congresista, estoy con ustedes. Les estoy dando ánimo, les estoy dando fuerza. Y por favor, envíenme cualquier imagen que usted pueda ahora sobre lo que está pasando en las calles. Tantos desfiles, tantos actos y tantos reclamos e intentos de diálogo en todos los espacios habidos y por haber para que nos quiten las sanciones y resulta que nos faltaba la capucha, para que por lo menos la mafia Elvira nos escuchara. Últimamente las injerencias ni se disimulan, todo lo contrario, se anuncian como si lo más normal del mundo fuera que en el Parlamento de una potencia exista representación de la oposición de otro país. Es una lástima que sean menos comprensivos cuando las manifestaciones les pican cerca. Freeway in downtown Los Angeles right now. Protesters blocking the freeway right now around Wilshire Boulevard. Damian Trujillo, who now joins us from what I believe is kind of the heart of the matter here. There is a combination of vehicles, of demonstrators. This is getting serious. Oh my goodness. Oh gosh, and this woman now just jumping from one side of the freeway to another. They're trying to grab the driver of the car. Quien escucha a Marco Rubio hablar de Cuba lo declara protestante, aunque no rece. Pero cuidadito con hacerle un atasco en la avenida, que es delito federal. Los manifestantes ni siquiera tendrán el honor de que Marquitos los llame presos políticos como los que apedrean hospitales en Cuba. Senator Marco Rubio wants to make it a federal crime to block an interstate highway. Rubio's goal is to stop protests. In a statement, he said, quote, Antifa and other radical protesters who block highways disrupt law-abiding Americans. En fin, si de protestas como síntomas hablamos, no falla el que después de 60 años de asfixia mecánica se empeña en seguir respirando. Falla el que teniendo todos los remedios disponibles no cura sus dolencias. Nos vemos en La Mira. Cuba is unfortunately a failed state in repressing their citizens. There are a number of things that we would consider doing to help the people of Cuba, but it would require a different circumstance or a guarantee that they would not be taken advantage of by the government. For example, the ability to send remittances back to Cuba. I would not do that now because the fact is it's highly likely that the regime would confiscate those remittances or big chunks of it. With regard to they need COVID they have a COVID problem in Cuba, I would be prepared to give significant amounts of vaccine if, in fact, I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. En las redes digitales y en los medios que habitualmente predican contra Cuba, se ha vuelto a poner en boga el término Estado fallido. Y por eso los odiadores lo repiten como papagayos. Ya Biden lo había dicho hace más de un año cuando el peor momento de la pandemia, con derroche de cinismo. No iba a aprobar las remesas porque la cruel dictadura se iba a quedar con los dólares, pero sí nos iba a donar algunas vacunas. Sí, a nosotros, el país que desarrolló 5 por sus propios esfuerzos y medios. Un año después, el provecto emperador sigue sin normalizar el envío de remesas. No mandó vacunas, no dio internet gratis. Y aquí seguimos.
con bloqueo durante la pandemia y tras ciclones. En ningún momento han aflojado ni un poco siquiera. ¿Cuál es el Estado fallido? La periodista Elena Villar, corresponsal de Russia Today en las entrañas del imperio, escribió el libro Esclavos Unidos para desmontar esos mitos del American Dream y la utopía de libertad y bienestar. Aunque no tenga edición cubana aún, y se está trabajando en eso, lo sé de buena tinta, Elena accedió a hablarnos un poco de esa realidad soslayada por los medios hegemónicos, en exclusiva para Confío. La narrativa de Estado fallido contra Cuba es totalmente torticera, sorprendente y hasta condenable, sobre todo cuando viene impulsada desde este país, desde Estados Unidos. Precisamente el excepcionalismo americano que enarbolan las élites de este país para asegurar que está construido sobre unas bases diferentes al resto y sobre esto lo hace cualitativamente superior, es pura propaganda. Más que eso, sí, este país se diferencia del resto en muchas cosas y no precisamente para bien. Algunos ejemplos son los siguientes. El primero, Estados Unidos gasta en defensa más que los siguientes 7 países del mundo combinados. Esto supone más de la mitad del presupuesto que va directamente a armas. Lo que se gasta en armas no se gasta en educación, sanidad, vivienda o infraestructura. Se trata del mayor trasvase de impuestos ciudadanos al engorde de un enorme sistema de empresas contratistas militares y del mantenimiento de lo que probablemente sea la mayor burocracia del mundo, que es el Pentágono. El objetivo es apuntalar el imperialismo y no precisamente garantizar el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Segundo ejemplo. Uno de los países más ricos del mundo, Estados Unidos, es incapaz de ofrecer un servicio sanitario universal a su ciudadanía. Es imposible cuantificar las muertes que se producen en este país por ese motivo, pero sí existe un dato. 500.000 de familias al año se declara en bancarrota aquí en Estados Unidos por no poder hacer frente a las facturas médicas. Tercer ejemplo, las peores leyes laborales de cualquier país avanzado. No existen bajas maternales y paternales remuneradas por ley, no existen las vacaciones garantizadas por ley, no existen los permisos de enfermedad garantizados por ley, etc. Cuarto ejemplo, millones de personas sin hogar en la principal economía del planeta, es decir, durmiendo con lo puesto y en la calle, como digo, en la principal economía del planeta. Quinto, mayor número de sobredosis por drogas en el mundo. Sexto, enormes índices de violencia armada, en el que es el país donde más armas hay per cápita del mundo. Séptimo, la llamada Nación de la Libertad de Estados Unidos es la nación del mundo que más ciudadanos tiene privados de ella, que están entre rejas, encarcelados. Podría seguir dando muchos otros datos, pero tampoco me quiero extender. Simplemente para finalizar y tratar de exponer cómo funciona la propaganda del Estado fallido, es como desde determinados medios se está vendiendo esa crítica constante a los efectos del paso del huracán Ian por Cuba, una tragedia de la que poco a poco los cubanos se están reponiendo, mientras se calla, por ejemplo, la situación en Puerto Rico, que es un estado libre asociado de Estados Unidos, donde casi un mes después del paso del huracán Fiona, miles de personas en Puerto Rico siguen sin electricidad. No vamos a descubrir el agua tibia. La mejor respuesta a esa calificación de Estado fallido la han dado nuestros artistas, intelectuales y científicos en su apoyo. La ha dado nuestro pueblo en su sempiterna lección de resistencia. La ha dado la realidad de este país, compleja y llena de dificultades, pero también pletórica de lucha y triunfo. Parafraseando al miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda en reciente discurso, ¿qué Estado fallido podría enfrentar y detener la pandemia de la COVID-19 con esfuerzos propios, articulando todas sus instituciones médicas, científicas y de otros sectores vitales? ¿Cuál Estado fallido es ese que, atravesando una difícil coyuntura económica, retoma el curso escolar en todos los niveles de enseñanza de manera universal y gratuita? ¿Qué Estado fallido organiza una consulta popular y un referendo para la aprobación de un código de la familia, con la participación de millones? No daremos la respuesta, medítenla en sus casas, o mejor, dejen sus comentarios al respecto en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestra página de Facebook. No dejen a los odiadores solitos por ahí, los pobres. Y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.